Muy bien, súper bienvenidos a una nueva lección de nuestro increíble curso de programación nivel Achiever con Python. En la lección anterior trabajamos con una bandera personalizada en donde el usuario podía ingresar los colores que deseaba mostrar en la bandera. Y aprendimos a emplear la función input para lograrlo. En esta lección vamos a trabajar con un pequeño concepto muy interesante y es poder hacer operaciones entre una cadena de texto y un número entero. Y para ello vamos a emplear también la función input. Así que vamos a empezar. Y acá nos dice el ejercicio. Ingresa el número de veces que deseas que se dibuje el barco en la consola. ¿Cuál barco? Este que tenemos acá, que como te puedes dar cuenta son cadenas de texto. Y dice, para hacer esto usa la función input y convierte la variable de str a int. Recuerda que str significa string o cadena de texto y la palabra int significa número entero. Entonces mira que acá hay algo interesante. Estamos hablando que prácticamente el usuario va a escribir un número, que es la cantidad de veces que quiere que se replique el barco en la consola. Ese número va a ser multiplicado por la cadena de texto o las cadenas de texto, lo que significa que yo puedo multiplicar una cadena por un número. Pero acá debes tener en cuenta algo adicional y es la pequeña clave de este ejercicio. Originalmente, cuando tú ingresas algo por teclado, esa información es una cadena, sea un número, sea una palabra, sea una frase, siempre va a ser por defecto una cadena de texto. Entonces, por esas razones que tú ves aquí, que empleamos la palabra int antes del input. Esto significa que yo hago una conversión de datos, es decir, la información original, que es una cadena, la convierto ahora a un número. Y en este caso se desarrolla de esta forma porque la pregunta que le hago al usuario es ¿cuántas veces? Es decir, yo estoy esperando un número. Entonces se utiliza este int antes del input para poder convertir esa cadena a un número. Ya lo vas a entender ahora, ¿vale? Vamos a ejecutar este código a ver qué sucede. Lo ejecuto y nos pregunta ¿cuántas veces deseas mostrar el barco en pantalla? Voy a escribir 3, no muestra nada más. Enter, vamos a escribir acá un print type para saber el tipo de dato de la variable veces, que sería la variable que almacena la información que yo le pido al usuario. Si yo ejecuto de nuevo el código, él me muestra cuántas veces deseas mostrar el barco en pantalla. Voy a escribir 2, enter, y mira que me muestra aquí que la clase de esta variable es de tipo entera. Pero quiero que te des cuenta de lo siguiente: si yo quito este int y ejecuto de nuevo y le pongo 2, él me muestra que originalmente esa variable es de tipo string. Por esa razón tenemos que hacer esta conversión de cadena a entero. Si yo ejecuto de nuevo, efectivamente queda como un entero. Ahora, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Hasta el momento, independientemente del número que pongamos, solo nos muestra la pregunta y ya está. No hace nada más el código. Como nuestro objetivo es mostrar el barco la cantidad de veces que el usuario escriba, entonces vamos a emplear la función print para lograrlo. Si cada una de estas letras o variables son una cadena de texto y yo ya te expliqué que tú puedes multiplicar una cadena con un número, yo perfectamente podría poner a por, en ese caso, veces. Puedo ejecutar esta línea, ya te vas a dar cuenta de lo que aparece. Si yo le doy 2, mira que me mostró 2 veces, mira, una y 2 veces esta cadena de texto, lo que significa que si yo replico esto, el mismo número de las variables que componen el barco, es decir, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K, significa que al ejecutarlo y le digo, por ejemplo, de nuevo, 2 veces, él me muestra perfectamente el barco 2 veces. Ejecutamos de nuevo. Vamos a ponerle 4 veces y acá tenemos el barco 4 veces. Entonces acá estamos viendo el potencial que hay en una operación matemática entre una cadena y un número. Ahora, vamos a verificar lo que te mencioné al inicio. Yo solo podría multiplicar la cadena con un número entero. Yo no puedo multiplicar cadena con cadena porque va a ser un error. No se puede. Entonces, si yo quito este int y de nuevo ejecuto y le doy, por ejemplo, 2, mira lo que parece. Error. Y dice que yo no puedo multiplicar una cadena de texto con otra cadena de texto. Eso no es posible en Python. De la única manera en que yo voy a resolverlo es que aquí yo ponga ese int, ese entero, que me permite convertir el número que es ingresado por teclado a un entero. Y si yo ejecuto de nuevo,
Acá le pongo 3 veces, efectivamente funciona. Me muestra el barco 3 veces, tal cual como nos dice el ejercicio. Ingresa el número de veces que deseas ver el barco en la consola y acá hemos logrado el objetivo. Esa es la primera forma. Te voy a mostrar la otra forma que se podría perfectamente trabajar este mismo ejercicio haciendo una pequeña variante del print. Vamos a ver. Forma 2, string extendido. Aquí ya tenemos cuántas veces deseas mostrar el barco en pantalla. Ya hemos hecho la conversión y de esa manera voy a crear una variable que se llame barco. El barco va a almacenar toda esta información y lo único que tengo que hacer es darle print barco por la cantidad de veces. Y de esta forma, mira lo interesante. Si yo le doy 3, me aparecen 3 barcos. Muchísimo más simple que crear un montón de líneas de código. Simplemente creo una variable de tipo string con un string extendido. Recuerda que para ello utilizas 3 veces comillas y puedes escribir diferentes líneas de código de tipo string. Y después, en ese caso, multiplicas esa variable de tipo string por ese número que es el número ingresado por teclado por parte del usuario. Ejecuto de nuevo, le voy a poner, por ejemplo, 8 y mira qué maravilla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hemos finalizado y ha sido una verdadera locura. Esto es demasiado importante que lo estés entendiendo, que lo practiques. Incluso yo te dejé aquí la referencia de una página donde puedes encontrar otro tipo de strings, así como este barco, para que juegues, para que experimentes y para que lo hagas por tu propia cuenta y te des cuenta del potencial que hay. Entonces recuerda, no podemos multiplicar cadena con cadena, pero sí podemos multiplicar cadena con un número entero y de esa forma podemos lograr este tipo de resultados. Te veo en la siguiente sesión para que podamos trabajar con los ejercicios prácticos que tengo preparado para ti. Nos vemos en la siguiente sesión.